Nos encontrábamos ya a unos 50 metros del barco. Juan Coñuecar rezaba, su siseo se sentía desde la popa del bote. De pronto la potente luz del vapor giró, enfocándonos directamente, deteniendo nuestro avance. Ahora el rezo de Juan Coñuecar se sumaba Gregorio Torres. Los hermanos Chiguay permanecían quietos y en silencio. En lo personal me invadió un miedo terrible, tanto que estuve a punto de unirme a los rezos, pero en ese instante sucedió algo inesperado. Un alarido trizó la atmósfera, dio paso a voces incoherentes y carcajadas que parecían endemoniadas que provenían del ténglo. El terror se apoderó de nosotros y antes de que pudiéramos recobrarnos del pánico, un suave zumbido como el de un panal de abejas se dejó oír. El agua comenzó a romper con fuerza sobre el casco del vapor o lo que fuera que navegara por esas aguas en nuestra dirección. La colisión era inminente. Todo sucedió en cuestión de segundos. Ladislao, que se encontraba en la proa, se lanzó al mar dejando tras de sí un grito despavorido. Yo me paralicé, no supe qué hacer, estaba entregado a la fatalidad. Las carcajadas provenientes del barco se hicieron cada vez más inhumanas. Sentíamos la proximidad del desastre y esto nos enloquecía. Gregorio se desplomó al interior de la chalupa, no pudo soportar la tensión del momento, y Juan Coñuecar oraba ahora con alaridos, capaces de destrozar los nervios más fríos. Repentinamente la luminosidad se fumó, también cesó el ruido de abejas y segundo después, en la absoluta oscuridad, el bote fue súbitamente azotado y elevado por los aires por una gigantesca ola. Estuvimos a punto de zozobrar. Sin embargo, la providencia, que en estos casos se muestra misericordiosa, aún nos protegía. Violentamente volvimos a nivel del mar, desorientados y a la deriva. Artemio había soltado los remos. Fue difícil mantener la calma luego de esta extrema situación. Juan Coñuecar, tendido sobre el cuerpo de Gregorio Torres, intentaba reanimarlo. Artemio llamaba desesperadamente a su hermano, sin obtener respuesta alguna. El tiempo transcurría y las gélidas aguas eran impiadosas con las almas que caían en ellas. De pronto oímos una voz en la lejanía pidiendo auxilio. Comenzamos a remar frenéticamente con nuestras manos en esa dirección, mas no logramos ver nada sobre la superficie del agua. Solo su voz nos guiaba hasta que dimos con Ladislao, que flotaba ácido a uno de los remos. Era tal el estado de shock y de hipotermia en el que se encontraba que se nos hizo muy difícil subirlo. Una vez en la chalupa, Chiguay no dejaba de repetir que el ténglo se había sumergido por debajo de nuestro bote, levantándonos a mucha altura. De inmediato Juan Coñuecar atribuyó el desastre al barco fantasma conocido como el Caleuche, gatillando nuestra imaginación y sembrando un miedo aún más intenso al ya vivido. Sabíamos por las leyendas que muy pocas personas escapan vivas de un encuentro con este barco fantasma, y las que lo hacen perecen bajo extrañas circunstancias poco tiempo después. Artemio Chiguay trabajó desesperadamente con el único remo que poseía, mientras nosotros ayudábamos con nuestras manos. Exhaustos y aterrorizados logramos llegar al muelle y descansar por un instante. Sacamos fuera del bote a los débiles. Ladislao y Gregorio, conscientes del peligro que acabábamos de vivir, balbucearon algunas palabras temerosas, mientras que Juan Coñuecar, con ojos felinos, me enrostraba la advertencia hecha y desoída por todos nosotros. Gracias a mi intervención, para él todo coincidía. Nos habíamos enfrentado al Caleuche.
Este barco se presenta en las noches más oscuras, aparece de la nada y es capaz de navegar inclusive bajo el agua. Es por esa razón fue imposible notar su presencia. Siempre navega iluminado y sus tripulantes son marineros muertos en vida, cuyo idioma es imposible de descifrar, replicaba con vehemencia Juan Coñuecar. Ya no cabía duda, acabábamos de ver al mismísimo Caleuche y nos habíamos salvado de milagro. Luego de darle muchas vueltas a lo sucedido, decidimos retirarnos en silencio a nuestra rancha. El corazón me latía desbocadamente. Dábamos gracias a Dios por habernos protegidos de tan maléfica aparición. Aunque nos acongojaba el temor a la leyenda que dice que nadie escapa de una experiencia así, que el Caleuche termina cobrando su precio. El hecho que les he relatado es verdadero, con él he cargado el resto de mi vida. Sin embargo, mi salvación vino de la mano de un acontecimiento anecdótico, un hecho tan claro y revelador que me ha llevado a pensar que lo sucedido aquella noche de febrero del año 1942 no es más que el fruto del miedo, de la superstición e ignorancia en la cual nos fuimos envolviendo y adentrando a medida que los hechos nos parecían menos conocidos. En Punta Arenas, luego de largos años, observé una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde un acorazado americano combatía ferozmente con un submarino alemán, y en una de sus escenas tuve la visión que estremeció mi entendimiento. El submarino emergía de las profundidades del mar de la misma manera que el Caleuche que creímos ver aquella noche. Esa imagen me ha permitido plantear conjeturas que por lo demás explican la gran cantidad de avistamientos realizados en la isla de Chiloé y en los canales australes vinculados al Caleuche por aquellos años. Después de investigar y preguntar a personas que por aquellos años vivieron en la zona, es que me permito aseverar que el barco llamado Caleuche, tan temido por generaciones, no es más ni menos que un submarino alemán, o varios en realidad, los que emergieron por estos parajes en plena Segunda Guerra Mundial, con la intención de abastecerse de alimentos, específicamente de papas y carne, trabando solapadas transacciones comerciales con los lugareños y colonos, algunos de los cuales también eran de origen alemán. Estos encuentros sucedían en los sectores menos poblados del sur de Chile. Si comparamos las características propias de un submarino, agregándole una tripulación que posee un idioma incomprensible para las personas de habla hispana, obtendremos las mismas señas y cualidades atribuibles a nuestro criollo y fantasmal Caleuche. Aquella noche de 1942, en las solitarias aguas australes, la total ausencia de sonido, su aparición fantasmal, la potencia de sus luces incandescentes, las risas endemoniadas, las palabras indescifrables y la desaparición por debajo de nuestra chalupa confirman claramente que aquello que Juan Coñuecar y al resto de los desafortunados testigos atribuimos al Caleuche no es más que un desdichado encuentro de 5 hombres temerosos con un artilugio tecnológico muy desconocido para la fecha y lugar en que nos encontrábamos en aquel entonces. Para quien aún tenga dudas de lo que acabo de relatarles, escribo textualmente la descripción que hiciera Manuel Romo Sánchez en su diccionario de la brujería de Chiloé acerca del Caleuche, barco mítico que recorre los mares tripulado por brujos y marinos muertos en naufragios. Cuando se le ve, se observa que está muy iluminado y en su interior se aprecia el bullicio de una alegre fiesta. Puede alcanzar grandes velocidades. Tiene el poder de hacerse invisible y de navegar tanto sobre la superficie como bajo el agua. Suele ocultarse en medio de una densa niebla, mas no logramos ver nada sobre la superficie del agua.
Solo su voz nos guiaba hasta que dimos con Ladislao, que flotaba ácido a uno de los remos. Era tal el estado de shock y de hipotermia en el que se encontraba que se nos hizo muy difícil subirlo. Una vez en la chalupa, Chihuay no dejaba de repetir que el Tenglo se había sumergido por debajo de nuestro bote, levantándonos a mucha altura. De inmediato Juan Coñuecar atribuyó el desastre al barco fantasma conocido como el Caleuche, gatillando nuestra imaginación y sembrando un miedo aún más intenso al ya vivido. Sabíamos por las leyendas que muy pocas personas escapan vivas de un encuentro con este barco fantasma, y las que lo hacen perecen bajo extrañas circunstancias poco tiempo después. Artemio Chihuay trabajó desesperadamente con el único remo que poseía, mientras nosotros ayudábamos con nuestras manos. Exhaustos y aterrorizados logramos llegar al muelle y descansar por un instante. Sacamos fuera del bote a los débiles. Ladislao y Gregorio, conscientes del peligro que acabábamos de vivir, balbucearon algunas palabras temerosas, mientras que Juan Coñuecar, con ojos felinos, me enrostraba la advertencia hecha y desoída por todos nosotros. Gracias a mi intervención, para él todo coincidía. Nos habíamos enfrentado al Caleuche. Este barco se presenta en las noches más oscuras, aparece de la nada y es capaz de navegar inclusive bajo el agua. Es por esa razón fue imposible notar su presencia. Siempre navega iluminado y sus tripulantes son marineros muertos en vida, cuyo idioma es imposible de descifrar, replicaba con vehemencia Juan Coñuecar. Ya no cabía duda, acabábamos de ver al mismísimo Caleuche y nos habíamos salvado de milagro. Luego de darle muchas vueltas a lo sucedido, decidimos retirarnos en silencio a nuestra rancha. El corazón me latía desbocadamente. Dábamos gracias a Dios por habernos protegidos de tan maléfica aparición, aunque nos acongojaba el temor a la leyenda que dice que nadie escapa de una experiencia así, que el Caleuche termina cobrando su precio. El hecho que les he relatado es verdadero. Con él he cargado el resto de mi vida. Sin embargo, mi salvación vino de la mano de un acontecimiento anecdótico, un hecho tan claro y revelador que me ha llevado a pensar que lo sucedido aquella noche de febrero del año 1942 no es más que el fruto del miedo, de la superstición e ignorancia en la cual nos fuimos envolviendo y adentrando a medida que los hechos nos parecían menos conocidos. En Punta Arenas, luego de largos años, observé una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde un acorazado americano combatía ferozmente con un submarino alemán, y en una de sus escenas tuve la visión que estremeció mi entendimiento. El submarino emergía de las profundidades del mar de la misma manera que el Caleuche que creímos ver aquella noche. Esa imagen me ha permitido plantear conjeturas que por lo demás explican la gran cantidad de avistamientos realizados en la isla de Chiloé y en los canales australes vinculados al Caleuche por aquellos años. Después de investigar y preguntar a personas que por aquellos años vivieron en la zona, es que me permito aseverar que el barco llamado Caleuche, tan temido por generaciones, no es más ni menos que un submarino alemán, o varios en realidad, los que emergieron por estos parajes en plena Segunda Guerra Mundial, con la intención de abastecerse de alimentos, específicamente de papas y carne, trabando solapadas transacciones comerciales. Nos encontrábamos ya a unos 50 metros del barco. Juan Coñuecar rezaba, su siseo se sentía desde la popa del bote. De pronto la potente luz del vapor giró, enfocándonos directamente, deteniendo nuestro avance.
Ahora el rezo de Juan Coñuecar se sumaba Gregorio Torres. Los hermanos Chiguay permanecían quietos y en silencio. En lo personal me invadió un miedo terrible, tanto que estuve a punto de unirme a los rezos, pero en ese instante sucedió algo inesperado. Un alarido trizó la atmósfera, dio paso a voces incoherentes y carcajadas que parecían endemoniadas que provenían del templo. El terror se apoderó de nosotros y antes de que pudiéramos recobrarnos del pánico, un suave zumbido como el de un panal de abejas se dejó oír. El agua comenzó a romper con fuerza sobre el casco del vapor o lo que fuera que navegara por esas aguas en nuestra dirección. La colisión era inminente. Todo sucedió en cuestión de segundos. Ladislao, que se encontraba en la proa, se lanzó al mar dejando tras de sí un grito despavorido. Yo me paralicé, no supe qué hacer, estaba entregado a la fatalidad. Las carcajadas provenientes del barco se hicieron cada vez más inhumanas. Sentíamos la proximidad del desastre y esto nos enloquecía. Gregorio se desplomó al interior de la chalupa, no pudo soportar la tensión del momento, y Juan Coñuecar oraba ahora con alaridos, capaces de destrozar los nervios más fríos. Repentinamente la luminosidad se fumó, también cesó el ruido de abejas y segundo después, en la absoluta oscuridad, el bote fue súbitamente azotado y elevado por los aires por una gigantesca ola. Estuvimos a punto de zozobrar. Sin embargo, la providencia, que en estos casos se muestra misericordiosa, aún nos protegía. Violentamente volvimos a nivel del mar, desorientados y a la deriva. Artemio había soltado los remos. Fue difícil mantener la calma luego de esta extrema situación. Juan Coñuecar, tendido sobre el cuerpo de Gregorio Torres, intentaba reanimarlo. Artemio llamaba desesperadamente a su hermano, sin obtener respuesta alguna. El tiempo transcurría y las gélidas aguas eran impiadosas con las almas que caían en ellas. De pronto oímos una voz en la lejanía pidiendo auxilio. Comenzamos a remar frenéticamente con nuestras manos en esa dirección.